primogénito me sustituya en el púlpito para predicar la palabra de Dios. Con ustedes, Josué. Muy buenas tardes, hermanos. Antes de pasar a la palabra, vamos a tener un momento de oración dedicando este tiempo al Señor. Padre bueno, te adoramos, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Bendice a cada persona que está aquí para que reciba tu palabra. Ayúdame a mí a dar palabra tuya. Y que no sea yo el que hable, sino que guíe este tiempo con el Espíritu Santo. Y que la enseñanza sirva para que podamos adorarte. Si hay algún hermano en camino, ponemos en tus manos para que llegue sin problema. En el nombre de Cristo te adoramos. Amén. Yo normalmente a mis mensajes no le pongo título, pero esta vez se me ocurrió ponerle un título a la predicación. Y le puse a la predicación, porque voy a estar hablando de la fe de Rahab y la fe del pueblo. Ustedes dirán, bueno, la fe de Rahab y la fe del pueblo. Muchos sabemos que Rahab, si hemos leído la Biblia, es una prostituta que vivía en la ciudad de Jericó, una de las importantes ciudades que el pueblo de Israel tomó en batalla con la ayuda de Dios cuando dejaron de Egipto y iban conquistando la tierra prometida. Y efectivamente al final del mensaje vamos a ver por qué puse este título, la fe de Rahab y la fe del pueblo, viendo una diferencia entre la fe que hubo entre la mujer y el resto de las personas que vivían con ella. Yo decidí leer dos pasajes en una versión diferente. Normalmente en la iglesia se usa la Reina Valera del 60, que es una versión común. Pero esta vez voy a leer gran parte de los textos que traje. Los voy a leer en una versión que tiene un lenguaje más sencillo. Dice lo mismo pero con otras palabras, más sencillo. Y es la Nueva Traducción Viviente. No sé si la han escuchado. Una versión en español, Nueva Traducción Viviente. Y decidí, para una claridad del mensaje, leer estos textos que voy a estar leyendo, la mayor parte de estos textos en esta versión. Por eso quizás cuando ustedes vayan a la Biblia, vean que no son las mismas palabras, pero sí es la misma idea y el mismo significado. Y voy a estar hablando básicamente de la fe. Y aparte de la fe, en conjunto con la fe, voy a estar hablando también de la promesa que Dios nos hizo. Dios le hizo la promesa a Abraham, le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, porque de Abraham saldría, de la descendencia de Abraham saldría Jacob, de Jacob saldría Judá, y de la tribu de Judá saldría Jesucristo, que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Hijo viene al mundo en forma de ser humano a través de un bebé, la Virgen María, tiene al bebé por obra del Espíritu Santo, y son descendientes de la tribu, tanto José, que fue el que crió a Jesús, como María, la que madre biológica del Señor Jesús. Siempre me gusta aclarar que Cristo existe desde la eternidad. Usted va a la Biblia, el libro de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Es decir, Cristo existe desde la eternidad, siempre existió. Porque hay gente que piensa que Cristo existe desde que María lo parió. No, Cristo existe desde la eternidad. Simplemente que cuando María tiene al niño Jesús, esa es la forma en que Dios Hijo, que siempre existió, vino al mundo en forma de carne y hueso para vivir una vida como usted y como yo. Porque Él tenía que sustituirnos en un castigo por el pecado. Él tenía que cumplir la ley por nosotros, que no la cumplimos. Por lo tanto tenía que venir en forma humana, en forma de carne y hueso, porque iba a tomar nuestro lugar, tanto en la obediencia de la ley como en el castigo por las causas del pecado que nosotros hemos cometido. Y entonces, por la tribu de Judá viene el Señor Jesús, y esto es una promesa que ya Dios le había dado a Abraham. Y tenemos la fe, y mediante esa fe creemos en Cristo Jesús, creemos en las promesas de Dios, y tenemos esa disyuntiva muchas veces. Nuestra salvación, la promesa, el perdón de nuestros pecados, ¿es por la fe en Cristo o es por las buenas acciones que nosotros hacemos? La disyuntiva entre si hace falta hacer algo más
además de la fe, para alcanzar el favor de Dios y el perdón de Dios. Le voy a leer un texto en Santiago 2:10, nueva traducción viviente, que dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios, todas, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. ¿Quién de nosotros pasa aunque sea 24 horas sin cometer un pecado? Pero un solo pecado que usted cometa, Dios es culpable de toda la ley y es digno del infierno, porque Dios aborrece y odia todo tipo de pecado. Y aún más, bíblicamente, todos nosotros nacimos siendo ¿qué? Pecadores. Cuando un niño nace siendo pecador. No es consciente de su pecado, no es consciente de su naturaleza, pero hay pecado en el niño. Por supuesto, el niño no sabe eso, pero por eso, cuando usted va a Romano, en Romano habla de las personas, refiriéndose a las personas que tienen conciencia, a los adultos, dice: no tienen justificación. ¿Por qué? Porque conociendo a Dios lo ignoraban. Pero un niño nace y no conoce a Dios hasta que ya llega a cierta edad. Pero aún los niños ya nacen como siendo pecadores. El rey David en uno de sus salmos escribe: en pecado me concibió mi madre. Pero la persona ya cuando tiene uso de conciencia, cuando llega a cierta edad y es capaz de entender las palabras del Evangelio, es responsable de su pecado y es responsable de la actitud que asume ante Dios. Repito Santiago 2:10-11: pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios dijo: no cometas adulterio. También dijo: no cometas asesinato. Así que si ustedes aman a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Es decir, es imposible vivir sin violar la ley de Dios, la ley santa, las normas de Dios. Es imposible. Usted se levanta por la mañana, usted es amable con su esposa, es amable con sus hijos, y cuando llega a una luz roja, y cuando le ponen la verde, uno se lleva la roja, y todo lo que usted siente por esa persona que se llevó la roja. Una persona se le mete delante y casi tiene un accidente y lo obliga a usted a frenar. Todas las cosas que usted siente y usted le dice, él no lo va a escuchar porque usted está con el carro supuestamente cerrado. Pero esa actitud que usted asume es una actitud de ¿qué? De pecado. Fíjate que Jesús dijo a sus discípulos: le fue dicho a los antiguos que no matarás y el que mata será digno de muerte, pero yo os digo que el que le diga tonto, fatuo a su hermano es digno del infierno. Jesús lo dijo. Y es como si fuera un asesino. Quiere decir que Jesús le dice: la ley es más complicada de lo que ustedes se creen. Y en 1 de Pedro 2:21 dice, nueva traducción viviente: pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Es decir, no alcanzamos la salvación de Dios por hacer buenas obras. Sin embargo, Dios también nos manda a hacer lo bueno. 1 de Pedro 2:21: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo. Si Cristo es nuestro ejemplo. Si Cristo fue bueno, nosotros estamos llamados ¿a qué? A ser bueno, aunque eso no nos dé la salvación de nuestras almas. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Debemos ser perfectos como Cristo lo fue. Y la fe es la que nos ayuda a aceptar que somos pecadores, y la fe es la que nos ayuda a cumplir con la ley, la cual no podemos cumplir por nosotros mismos, sino tiene que ser por ayuda de Dios. Y la fe es la que nos hace que seamos justos aún cuando somos injustos. Nos declara legalmente justos delante de Dios a través de Cristo. Y hay esta disyuntiva: ¿somos salvos y perdonados por medio de la fe en Cristo o por medio de nuestras acciones? Le voy a leer Romanos 3:20 al 28 en la nueva traducción viviente. Y la Biblia está escrito así: pues nadie llegará jamás a ser justo, es decir, a ser inocente. Cuando usted va a un juez porque usted comete un delito o se cree que usted cometió un delito, usted es declarado inocente o culpable. Y aquí está hablando de esto, es un asunto legal que tenemos con Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda.
¿Por qué razón? Es imposible para nosotros. Usted trata, pero nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja llegar a esa meta. Es que nacemos siendo pecadores. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Cuando usted va a la Biblia y usted lee la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, usted va a estar avergonzado de muchas cosas. Cuando una persona lee la Biblia con la luz del Espíritu Santo, la persona se ve avergonzada. Una de las ilustraciones de la Biblia, ¿qué cosa es? El espejo. Dice que la Biblia es un espejo. Porque en un espejo usted se mira y usted dice, bueno, tengo una mancha aquí, tengo la cara sucia, me estoy poniendo más viejo. El espejo no miente. La Biblia es así. La Biblia nos enseña si hemos sido ásperos, si hemos sido deshonestos, si hemos engañado, si hemos sido infieles. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre que lee la Biblia, que lee la palabra de Dios y después la cierra y se va y se olvida, es como el hombre que se mira en un espejo y se olvida, y cuando ya sale del cuarto de su casa se olvida de qué, de cómo era. La Biblia es un espejo y en la Biblia podemos ver. El Pablo escribe, hablando de esto, que la ley es para mostrar cuán pecadores somos. Y él dice, yo me doy cuenta que soy malo y me doy cuenta que soy pecador, y cuando adultero me doy cuenta que soy adúltero porque la Biblia lo dice, y cuando miento me doy cuenta que soy mentiroso porque voy y la Biblia lo dice y lo explica. Y la Biblia nos confronta a cómo somos y que necesitamos a Dios para poder tener perdón de pecados y para poder cambiar y dejar lo malo que somos y ser semejantes a Cristo. Dice el versículo 21, pero ahora, tal como se prometió en tiempos atrás, desde Abraham en adelante, en los escritos de Moisés, también Dios le confirma la promesa a Moisés y le da la ley a Moisés, y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos. En otras palabras, Dios nos demuestra cómo usted y yo podemos ser declarados inocentes, aún siendo culpables. ¿Cómo podemos ser declarados inocentes? ¿Cómo ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley? Es decir, nosotros nos es imposible cumplir la ley, pero Dios nos da una vía. A ver, ¿cómo ustedes van a ser declarados inocentes aun cuando ustedes merecen el infierno? Aun cuando nosotros merecemos el infierno. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuera. Si usted va a Romanos 3, 23, ¿qué dice Romanos 3, 23 en la Reina Valera del 60, que todos conocemos? Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Mire cómo lo parafrasea esta versión. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Cuál es la meta gloriosa establecida por Dios? Ser santos y perfectos, como lo es ¿quién? Cristo, como lo es Dios. ¿Quién puede alcanzar esa meta? Nadie. Por lo tanto, ¿quién puede alcanzar la salvación y la amistad de Dios mediante las buenas acciones? Nadie. Pues cuando todos pecaron, todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No podemos llegar allá. No importa cuánto nos esforcemos en tratar de hacer buenas acciones, no llegamos allá. Sin embargo, dice el texto 24, Dios nos declara justos gratuita porque a nosotros no nos va a costar nada, el que la costó fue Jesucristo. Es decir, gratuita para nosotros, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y esta es la fe que tenemos que tener, la fe en Cristo, creer que Cristo nos sustituyó. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Donde teníamos que estar yo y usted, ahí estuvo Jesús. Sin merecerlo, pero Él estuvo ahí, una sustitución. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios, es decir, somos declarados inocentes, se nos quitan los cargos a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Todos sabemos que Cristo murió en la cruz.
los judíos lo condenaron, los romanos lo clavaron en la cruz y allí murió. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Qué significa esto de que ese sacrificio demuestra que Dios actuó con justicia? Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Según la ley, el que no cumple con la ley es digno del infierno, es digno de castigo. Todos los hombres a partir de Adán y Eva que tuvieron fe en Dios estaban agarrados de esta promesa. Todos. Adán y Eva sufrieron, por ejemplo, esa muerte espiritual. Ellos fueron separados del Edén, la amistad con Dios fue rota, Dios los sacó del Edén, sufrieron una muerte física porque llegó un día que envejecieron y murieron, como nos pasa a todos, por causa del pecado, por causa de la ira de Dios, pero Dios no los destruyó. Cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, Dios dice, ellos se avergonzaron porque estaban desnudos, hicieron ropas de hojas de plantas, y Dios le puso a ellos, los vistió con ropas de cuero de animales. ¿Qué significa eso? Dios los cubrió. Pero para cubrir lo que tuvo que hacer, si los cubrió con ropa con piel de animales, tuvo que haber muerto, ¿qué cosa? Un animal, un cordero. Eso ya representaba al Cristo que iba a morir. Quiere decir que todas las personas que creyeron en Dios y fueron salvas y fueron justificadas porque tuvieron fe en Dios antes de que Cristo viniera, fueron perdonadas antes de que Cristo viniera, porque cuando Cristo murió, Cristo cubrió también la causa de ellos, como ahora cubre la causa nuestra. Dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Si una persona mata a otra y el juez mata a otra conscientemente y el juez lo declara justo, ¿podemos decir que ese juez actuó con justicia, sí o no? No. Si una persona le roba el carro a usted conscientemente y el juez lo declara justo, inocente, ¿usted puede decir que ese juez actuó justamente o no? No actuó justamente. Entonces, si Dios nos deja libremente a nosotros y nos perdona, después que nosotros hemos sido pecadores, Dios no está siendo justo. Está siendo injusto porque nos está dejando sin el justo castigo a nosotros. Por eso dice aquí que Dios actuó con justicia, porque aunque nosotros no hemos sido castigados y aunque la gente que creyó en Dios antes de Cristo no fue castigada, eso no significa que Dios pasó por alto el pecado de ellos. Dios no pasó. Dios puso toda esa culpabilidad, todos esos cargos en las espaldas de Cristo. Quiere decir que las culpas no cayeron ¿dónde? En el suelo. Alguien pagó. Y si alguien pagó, entonces Dios actuó con justicia. La ira de Dios cayó sobre Cristo para no caer sobre las personas que creyeron en Dios antes de que Cristo viniera al mundo y para no caer sobre nosotros que hemos venido al mundo después que Cristo y hemos creído. ¿Se entiende eso? Eso es importante entenderlo. Dios actuó con justicia porque alguien fue castigado, alguien fue declarado culpable. Dios actuó con justicia. Quiere decir que cuando usted se sienta tentado a cometer un pecado, tenga conciencia y sepa que Dios aborrece lo que usted va a hacer, lo que yo voy a hacer, y que Dios odia el pecado y que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Y que Cristo sufrió esa muerte para que usted y yo que hemos tenido fe en Cristo no tuviéramos que pasar esa muerte. Voy a repetir el 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Jesús aplacó la justicia de Dios en un sentido porque Jesús hizo todo lo que satisfacía a Dios, cumplió con toda la ley. Cuando Jesús vino al mundo, que fue bautizado, que Juan el Bautista lo bautizó, el Espíritu Santo dice que vino a Jesús como paloma y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Dios no se complace en nosotros porque hemos pecado, pero a través de Cristo ya Dios nos ve limpios, porque ya Cristo actúa como un lente. Como Cristo satisfizo la justicia de Dios, satisfació la justicia de Dios, Dios nos mira limpio.
a través de Cristo. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque el caso de ellos y el de nosotros ya estaba cubierto cuando Cristo pagó. Porque miraba hacia el futuro, texto 26, y de ese momento los incluiría, tanto a ellos como a nosotros, en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos, o podemos decir también inocentes, a sus ojos, cuando ellos creen en Jesús. Somos declarados inocentes cuando creemos en Jesús. Podemos entonces jactarnos y estar orgullosos de haber hecho algo para que Dios nos acepte. Usted y yo podemos estar orgullosos. ¿Hicimos algo para que Dios nos aceptara? Una de las preguntas que se hace la gente cuando quiere predicarle a otros: si ahora tú te mueres y llegas al cielo y Dios te pregunta, ven acá, ¿y por qué yo te tengo que dejar entrar aquí al cielo? ¿Qué le vas a decir? Cristo murió por mí. Bueno, Cristo murió por mí. Esa es la mejor respuesta si usted ha vivido una vida de fe en Cristo. Pero mucha gente que le va a decir: mira, Señor, déjame ir al cielo, porque déjame entrar, porque yo fui bueno, yo fundé un orfanato en la tierra, yo le di pan a los pobres, yo siempre fui fiel a mi mujer. Sí, todo eso está bien, pero es que el Dios Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, no se basa en lo que hemos hecho, está basada en la fe en Cristo. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por medio de obedecer la ley. Y eso tiene que quedarnos claro. Ahora, vamos a la segunda parte. Y se la voy a estar leyendo entonces en la misma Nueva Traducción Viviente. Santiago 2, del 14 al 26. La primera pregunta que les hice es: ¿somos salvos y perdonados por medio de la fe en Cristo o por medio de nuestras acciones? La respuesta es: somos salvos y perdonados por medio de la fe en Cristo. Ahora, la segunda pregunta: ya que somos salvos y perdonados por la fe, ¿cómo es la verdadera fe en Cristo que nos salva? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo es la verdadera fe en Cristo que nos salva? Tengo perdón de pecados, soy declarado inocente aun cuando soy pecador, tengo la aceptación de Dios mediante Cristo porque tengo fe en Cristo. Ahora, si yo digo que tengo fe en Cristo, si usted dice que tiene fe en Cristo, esa fe que decimos tener, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y vamos a estar viendo esto ahora en Santiago 2.14, lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Y hay un subtítulo que le ponen: la fe sin buenas acciones está muerta. Un subtítulo que pone el que hace la Biblia, el que traduce la Biblia. Y voy a leer las palabras de Santiago. Amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Está hablando de una fe acompañada de acciones y sigue hablando de la fe. Todo este texto habla de la fe. ¿Esa clase de fe puede salvar a alguien? Esto me hace pensar en los dólares. Hace unos días yo fui a Publix a comprar una comida para mi niña y yo siempre pago con tarjeta de crédito, pero ese día pagué con cash. Y la mujer cogió delante de mí todos los billetes que le di y lo que escribió con un lapicito negro. ¿Y por qué estaba haciendo eso? Ella quería verificar si yo le estaba dando cash verdadero, un dólar verdadero o un dólar falso. Eso significa que existe la fe verdadera y existe la fe falsa. Cuando digo fe falsa, la fe falsa no es fe. Es simplemente la gente que cree como, podemos decirlo, a su manera. Y con el dólar falso usted puede comprar y comprar, pero más tarde o más temprano se van a dar cuenta que es falso y ya ese dólar para dejar no va a servir más. Es que nunca sirvió. Y usted va a estar en problemas si usa un dólar falso. Lo mismo pasa con la fe. Está esa fe verdadera, producto del nuevo nacimiento, producto del Espíritu Santo está obrando en usted la santificación, o está la fe de creer en Dios o en Cristo
como a usted se le ocurra, o a su manera. Repito el 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que venga un hermano, tuve un ejemplo que pone el apóstol Santiago, pone un ejemplo. Supóngase que venga un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tenga buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Cuando usted le dice adiós a una persona, tenga buen día, aliméntate bien, usted está demostrando que usted le desea algo bueno a esa persona. Hay un deseo de parte suya. Le desea lo mejor, le desea el bienestar a esa persona. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Si usted pasa por mi casa hambriento y yo le digo: oiga, llénese la barriga, pero no le doy un sándwich, ¿de qué le sirve mi buena fe, mi comentario? ¿De qué le sirve mi buen deseo? Nadie se llena la barriga porque usted le dice: manténgase lleno. Nadie se siente caliente porque usted le diga: ponte un abrigo, a menos que le deje un abrigo. Lo mismo pasa con la fe. La fe no es verdadera a no ser que sea una fe provocada por el Espíritu Santo y que provoque en nosotros un cambio y que provoque en nosotros, que la gente pueda ver en nosotros la persona de Cristo en nosotros. Dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Y esto no significa, porque ustedes pueden malentender esto no significa que para ir al cielo tenemos que tener fe más buenas acciones. Hay que entender bien este capítulo. Esto significa que la verdadera fe del cristiano siempre va a producir buenas acciones. Si usted y yo somos hombres de fe, vamos a hacer lo posible por obedecer a Dios. Dios va a cambiar nuestros deseos. Y aun cuando pequemos, el Espíritu Santo provoca un malestar y un dolor dentro de nosotros. Y esa es la fe actuando ¿dónde? Esa fe verdadera actuando en nosotros. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, lo que dice aquí. A menos que produzca, ¿qué cosa? Buenas acciones. Es por eso que hablaba del dólar verdadero y el dólar falso. La fe verdadera que va a producir en nosotros buenas acciones, va a producir obediencia. Y aún si pecamos, va a producir un dolor profundo cuando hemos pecado. Porque es una fe verdadera. Dice que si no produce buenas acciones, esta fe va a estar muerta, va a ser una fe inútil. Es una fe que es producto del Espíritu Santo obrando en nosotros. El versículo 18 está escrito: ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. ¿Cuántas personas usted dice, tú conoces? No, yo creo en Dios. Hay personas que dicen que creen en Dios. Incluso hay personas que dicen: yo hago buenas acciones porque creo en Dios. Pero no creen en Cristo como Salvador, no creen en Cristo como único, como Hijo de Dios, no creen en Cristo como Dios y Salvador, no creen en Cristo como el único camino al Padre. Y el concepto que tienen de la ley y de la moral no está basado en lo que dice la Biblia, sino está basado en lo que ellos creen. No hay una obra del Espíritu en esas personas. Usted puede incluso conocer a personas mejores que yo, mejores que ustedes. Usted puede encontrarse con personas que usted dice: wow, a esta persona lo único que le falta es ser un cristiano. Bueno, le falta todo. Yo he conocido en mi vida personas que son más honestas que yo, más nobles que yo, más serviciales que yo, y no les importa Cristo. Tienen buenas acciones, pero no tienen ¿qué? Fe. Y también usted conoce personas que dicen creer en Dios y usted dice: pero ¿cómo? No es posible. Porque la verdadera fe es una verdadera fe donde el amor de Dios actúa en usted, actúa en mí y nos empuja a hacer el bien, nos empuja a agradar a Dios. Repito el 18. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo: ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? ¿Cómo tú me vas a decir que Cristo está en ti si yo no veo ni siquiera una gota de arrepentimiento, si yo no veo ni siquiera un rasgo de la persona de Cristo en tu vida? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones.
Hasta aquí lo que está explicando es que la fe que salva es una fe que está acompañada de frutos. Podemos decir de frutos del Espíritu, de buenas acciones. De frutos, no de buenas acciones que vienen de lo que yo intento hacer. Son buenas acciones que vienen de lo que Dios está haciendo en usted y de lo que Dios está haciendo en mí. Toda la buena acción que usted y yo hagamos, que no venga de Dios, es por gusto. No vale delante de Dios. Dice la Biblia que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Así que si nuestras buenas acciones vienen de nuestra capacidad mental, de nuestro esfuerzo, y no vienen de lo que Dios está obrando en nosotros, del cambio que Dios hace a través de Cristo en nosotros, a través del Espíritu Santo, no valen. No agradan a Dios. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien haces. O bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Los demonios han visto a Dios cara a cara, porque antes de ser demonios fueron ángeles que un día le dieron la espalda a Dios. Así que estaban allí. Y dice aquí, aún los demonios creen y tiemblan. Dice, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerda que nuestro antepasado Abraham, padre de la fe, fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto y sus acciones hicieron que su fe fuera completa. En otras palabras, su fe lo llevó a actuar. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y fíjense que cuando usted estudia la historia de Abraham, Abraham primero creyó y después actuó. Abraham no actuó para creer y no actuó para ser aceptado con Dios. El primero que hizo, ¿qué cosa fue? Creer. Y después que él creyó, fue que él comenzó a obedecer a Dios. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Dice, Dios lo consideró justo debido a su fe e incluso fue llamado amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solamente por la fe. Y tenemos que tener cuidado cuando leemos esto porque podemos confundirnos. Aquí sigue explicando que la fe que salva, la verdadera fe, es una fe que viene acompañada de buenas obras. Por ejemplo, vamos a ver, le voy a leer en Hebreos 11. Hebreos 11, 17. Le voy a leer sobre Abraham. Hebreos 11 habla de la fe. Fíjate que la fe en Hebreos 11, el capítulo 11, versículo 1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos fe, nosotros no vemos a Cristo, pero por fe lo creemos. Y estamos seguros de lo que hizo por nosotros y de la vida eterna que tenemos con Dios a través de Cristo. Y también tenemos fe en y creemos que las personas que no creen en Cristo van al infierno. Y por fe también creemos que somos pecadores y necesitamos el perdón de Cristo. Y miren lo que dice, hablando de la fe, Hebreos 11, 17 hasta el 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado por la fe, que sí, que Abraham, ¿qué fue lo primero que él tuvo? Fe. Cuando fue probado, es decir, Dios lo probó, ofreció a Isaac. Recuerden que Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo, de ese hijo va a salir una gran descendencia, y esa es una promesa, y esa descendencia va a heredar toda esta tierra que tú puedes ver, en la que tú vives. Y Abraham ya era viejito, y todavía el niño no había nacido, hasta que un día Dios le dio el niño, ya casi cuando tenía como 100 años. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y un día Dios le dijo, sin el niño no había promesa, porque la promesa dependía ¿de quién? Del niño, del hijo de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dios le dijo un día, ofréceme en sacrificio a tu hijo Isaac. Nosotros sabemos, y es bíblico, que Dios no está de acuerdo, ni nos manda a practicar el sacrificio humano. Simplemente Dios estaba probando ¿a quién? A Abraham. Dios no aprueba el sacrificio humano, simplemente estaba probando a Abraham. Dice, y sabemos, los que conocemos la historia, que Abraham no se negó. ¿Qué hizo Abraham? Él cogió la leña, él cogió al niño, él cogió el cuchillo, lo amarró y lo fue a matar. Y cuando Abraham levantó el cuchillo para matar al niño, el ángel de Dios le dijo, detente, no hagas nada.
porque yo sé que tú me amas y me obedeces. Y cuando Abraham miró hacia atrás, había un carnero enredado en un arbusto, y Abraham fue, liberó a su niño y sacrificó ¿a quién? Al carnero. Pero Dios probó su fe. Abraham no fue a sacrificar a su hijo para ganarse el favor de Dios. Abraham ya tenía el favor de Dios, él creyó a Dios, y como él tuvo fe, él dijo, yo tengo que sacrificar a mi hijo. Primero él tuvo fe y después obedeció a Dios. Ese es el orden correcto. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y César ha dicho, bueno, pero si mato a Isaac, que es de la promesa, ¿de dónde va a salir la descendencia? Bueno, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, porque le iba a matar, ya lo consideró como muerto, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y esto queda claro aquí. Abraham no fue a sacrificar a su hijo para ganarse el favor de Dios. Abraham fue a sacrificar a su hijo porque él ya tenía fe en Dios y ya él creía que tenía el favor de Dios y él quería agradar a Dios. Él no fue a sacrificar a su hijo para ganarse la promesa, ya él tenía la promesa. La fe que él tenía en Dios fue la que lo empujó a obedecer. Y así tiene que ser en nuestra vida. La fe que tenemos en Dios y en su promesa y en Cristo como único camino al perdón de nuestros pecados y único camino a amistad con Dios es la que nos tiene que llevar a obedecer. No obedecer para ganarnos el favor de Dios, eso no se puede, eso es imposible, es absurdo. En Hebreos, en el mismo capítulo, versículo 31 dice, por la fe Rahab, la ramera, una prostituta que vivía en la ciudad de Jericó, el pueblo de Israel en su caminata de conquista para tomar la tierra prometida, choca con la ciudad de Jericó, que se les ordenó destruirla, mandaron espías a la ciudad de Jericó, y Rahab, toda la ciudad de Jericó estaba tratando de encontrar a los espías para matarlos, y esta mujer que vivía en esa ciudad los escondió en su casa y arriesgó su vida para salvarlos a ellos. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Mire eso, toda la ciudad de Jericó fue, ¿cómo estaba declarada? ¿Cómo qué? Como desobediente, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora yo pregunto, Rahab la ramera, ¿era desobediente o no? ¿Qué es lo que era ella? Prostituta. ¿Qué concepto tenemos nosotros de una mujer prostituta? Sin embargo, ella no fue contada ¿con quién? Con los desobedientes, cuando ella lo era, porque era una mujer pecadora. Cuando leemos en Santiago 25, es otro ejemplo que pone. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Y miren lo que dice Hebreo. Por la fe Rahab la ramera no pereció. ¿Por qué ella escondió a esta gente? Esta gente que venía a destruir su ciudad y a matarla a ella. Vamos a ir a Josué capítulo 2 versículo 8. Y por eso fue que le puse a este mensaje que habla de la fe de Rahab y la fe del pueblo. Vamos a hacer una comparación entre lo que creyó en la fe de esta mujer y en la fe de todo el resto de la gente que vivía con ella en Jericó. Josué 2, versículo 8. Los espías vinieron a la ciudad, entraron en su casa, y cuando los oficiales, los soldados, las personas fueron a buscarlo a su casa, ella los escondió en el techo, abajo de unos trozos abajo de unos manojos de hierba, de paja, y ella dijo, arriesgándose, porque estaba mintiendo a los oficiales de su ciudad, que esos hombres no habían estado en su casa, que ya se habían ido, o que habían pasado, pero que ya se habían ido. Ella estaba arriesgándose. Y después ella va a avisarle que ya los oficiales se habían ido. Y mira el texto 8. Antes de que ellos son los espías,
de Israel que vinieron a Jericó. Antes de que ellos se durmiesen, ella, Rahab, la prostituta, que los tenía escondidos en el techo de su casa, ella subió al terrado y les dijo: sé, y miren lo que va a decir ella, miren la declaración de esta mujer. Y esta mujer no estaba hablando en nombre suyo, estaba hablando en nombre de todo el pueblo de Jericó, porque lo que ella va a decir, ¿cómo lo escuchó ella? En la calle. Lo escuchó desde los vecinos, de los oficiales, de la gente de Jericó. Es decir, que esto que escuchó ella, esto que va a decir ella, ella está hablando en nombre de todo el pueblo de Jericó. Pero hay una diferencia. Miren lo que dice ella a los espías israelitas: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella sabía que Dios estaba ayudando al pueblo de Israel y que Jericó iba a ser destruida. Pregunto, ¿no lo sabía también el resto del pueblo? Sí. Lo sabía. De hecho, ya se enteró por el resto del pueblo. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Todo el mundo tenía miedo a los israelitas por causa de Dios. Y todos los moradores del país, toda la gente de Jericó, y posiblemente también afuera de Jericó, ya han desmayado por causa de vosotros. La gente le tenía miedo a los israelitas y le tenía miedo a Dios. Quiere decir que sabían que había un pueblo que se llamaba Israel y que tenían un Dios que era poderoso. Porque hemos oído que Jehová, conocían hasta el nombre por el cual llamaban a Dios, hizo cesar las aguas del Mar Rojo, es decir, abrió el Mar Rojo en dos, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, reyes que el pueblo de Israel destruyó con la ayuda de Dios, que eran muy poderosos y el pueblo fue capaz de destruirlo con la ayuda de Dios. A Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Esta mujer estaba hablando, digo que estaba hablando en nombre del pueblo, porque toda esta información que ella estaba declarando aquí, ella la tuvo que haber escuchado en la calle. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Quiere decir que todos los habitantes de Jericó sabían que Israel venía con un Dios fuerte que se llamaba Jehová y que ese Dios iba a destruir la ciudad. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ya todo el mundo en Jericó sabía que Dios era quien era Dios, y que no había más Dios fuerte que Él. Quiere decir que de alguna forma podemos decir que todo el mundo ahí creía a su manera. Todo el mundo tenía información. Os ruego pues ahora, y miren ahora, ¿qué hizo ella cuando ella no solamente esconde a los espías, porque ella creyó en esto, sino que ella también se aferra a ellos? Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis por vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre y mis hermanos y mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Es decir, cuando ustedes vengan a atacar, no nos hagan daño. ¿Y por qué hablo? ¿Por qué le puse la fe de Rahab y la fe del pueblo? ¿Cuánta gente en la calle no conoce y ha oído de Dios? ¿Cuánta gente no sabe en la calle, he escuchado, que son pecadores y que Dios es el único que da el perdón de pecado? Rahab sabía que Israel venía a destruir a Jericó. Todos sus vecinos, todo el pueblo de Jericó sabía que Dios era un Dios fuerte. Pero todos ellos se movilizaron para matar a los espías. A la única persona que se le ocurrió cuidar a los espías, a la única persona que se le ocurrió, y no podía decir que se le ocurrió, vamos a decir que Dios tuvo gracia con ella y tuvo misericordia de ella y puso la fe en su corazón. La única persona que se le ocurrió ponerse del lado de Dios fue a Rahab. La única persona que se le ocurrió participar en el plan de Dios fue a Rahab. La única persona que decidió buscar refugio, porque ella les dijo: yo hice misericordia con ustedes, cuando vengan a atacar, cuídenme. La única persona que buscó refugio en Dios fue Rahab. Todo el mundo tenía la información.
Toda la gente de Jericó sabía lo mismo que sabía Rahab acerca de Israel y acerca de Jehová, de Dios. Pero la única persona, todo el mundo tenía ¿qué cosa? Fe, porque todo el mundo creía, tenían miedo, ellos sabían que ese Dios era fuerte. Pero ella fue la única que dijo, yo me voy con el Dios fuerte. Y como ella de verdad creyó, su fe fue verdadera, ella no se preparó para la defensa ni para el ataque. Ella ayudó a los israelitas, se pasó al bando de Dios y buscó refugio en Dios. Ella no salvó a los israelitas básicamente para que ellos la cuidaran. Ella los salvó porque ella creyó en Dios. Podríamos decir que todos tenían fe, todos tenían el conocimiento, pero la única que tuvo una fe verdadera y que esa fe verdadera la impulsó a actuar de una forma que agradara a Dios fue ¿quién? Una mujer prostituta. Así que queda claro, hermano, no somos salvos por hacer buenas acciones, somos salvos por la fe en Cristo. Ahora, esa fe verdadera en Cristo nos ayuda y nos impulsa a hacer buenas acciones. Es la fe que nos ayuda a amar a Dios, es la fe que nos ayuda a arrepentirnos cuando pecamos, es la fe que nos ayuda a decirle que no al pecado y a la tentación. Si vamos a Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, es decir, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Significa que cuando Cristo nos salva, ¿para qué nos salva? No solamente para que no nos vayamos al infierno, nos salva para que andemos ¿en qué? En buenas obras. Dios no nos salva para que sigamos pecando, porque Dios odia el pecado y la ira de Dios está en contra de nosotros y sobre nosotros por el pecado. Dios nos salva y Dios puso a Cristo como sustitución, y Cristo sufrió el castigo para yo no sufrirlo y para usted no sufrirlo ahora, para que nosotros dejemos a un lado el pecado. Dice, la cual es Dios, repito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual es Dios y preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando yo era un adolescente, como adolescente al fin, hacía muchas cosas y andaba con mis amigos y yo me daba cuenta que mi vida no agradaba a Dios. Y yo conocía la Biblia y yo me decía a mí mismo, pero ¿cómo es posible que Dios me perdone? ¿Y cómo es posible que Dios me ame si yo sigo haciendo cosas que no agradan a Dios? Y había una gran lucha en mi vida y yo quería entender esto. Y Dios poco a poco me fue llevando a entender. Yo decía, en mi cabeza no cabía, no es posible, no es posible. Yo no puedo estar bien con Dios si sigo pecando. Por supuesto que no, porque Dios me liberó y me perdonó para que yo siguiera en buenos caminos, para que yo dejara el pecado. Y esa gran batalla en mi vida, que creo que la puso el Espíritu Santo, fue el que me ayudó a entender esto. Ya las cosas malas que yo hago, como soy un hijo de Dios, no me quitan mi salvación. Pero no podía vivir en paz si hacía algo malo. ¿Por qué? Porque la fe verdadera estaba actuando en mí. Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día del fin. Y quizás usted mire hacia adentro y diga, ¿cómo es posible que yo sea un hijo de Dios? Bueno, si usted se hace esa pregunta, dele gracias a Dios. Triste sería que usted estuviera pecando y no le importara. Pero si usted tiene dolor por los pecados que usted comete, y si usted tiene inconformidad, es porque esta fe está obrando en usted, empujándolo para que deje las malas acciones, los malos pensamientos, y comience una vida ¿de qué? De agradecimiento a Dios. Para que usted comience a obedecer a Dios, no para que no lo castigue, sino porque usted tiene un deseo de agradarlo, tiene un deseo de obedecer a ese Dios que lo ha hecho libre, que lo ha perdonado. ¿Qué sentido tiene, hermanos, seguir haciendo las cosas que nos hacían dignos del infierno? Dios nos rescató a través de Cristo para obedecerlo, no para vivir la vida antigua. Si usted ve a una persona que le dice, no, yo soy salvo, y como yo soy salvo puedo vivir como me dé la gana, dígale, usted no ha entendido la Biblia, o la fe que tiene es falsa, porque la persona que ha recibido a Cristo en su corazón y que sabe que es limpio de pecado y limpio de todo cargo, ya no tiene deseo de seguir pecando. Esa persona quiere agradar a Dios.
Y si hay algún pecado en su vida, esa persona está desesperadamente luchando por dejarlo, como Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque mientras estamos en este cuerpo hay tendencia al pecado, hasta que estemos con Cristo. Así que sepa esto, hermano, somos salvos por la fe. Y la verdadera fe que nos salva nos impulsa a hacer buenas acciones y a obedecer a Dios. Y tenemos que pedirle a Dios, Señor, aumentanos la fe. Porque cuando Dios aumenta la fe, entonces aumenta ¿qué cosa? La obediencia y la santidad en nuestras vidas. Oremos. Padre, muchas gracias.